Hola, buen día. En este video hablaremos acerca de la inteligencia de negocios o Business Intelligence por sus siglas en inglés, en donde diremos acerca de la importancia de conocer acerca de este tema tan innovador y novedoso. Hablaremos un poco acerca de sus beneficios, ventajas y principalmente a qué atañe este concepto. Este video es para la materia Consultoría Administrativa e Inteligencia de Negocios y el equipo está conformado por Lisette González Castrejón, Diana Laura Landa Morales, Alejandra Valeria Hernández Ortiz y Jorge de Jesús Martínez Texcaba. Acompáñame, descubramos un poco más acerca de este término, Business Intelligence. Pues bien, antes de hablar acerca de los beneficios y cualquier otro tema competente a la inteligencia de negocios, es buena idea despejar un poco acerca del origen de este término. Pues bien, en octubre de 1958, Hans-Peter Lung, investigador de IBM, acuñó el término en el artículo A Business Intelligence Systems, dando como definición la habilidad de aprender las relaciones de hechos presentados de forma que guíen las acciones hacia una meta deseada. ¿Y esto qué significa? Bueno, para clarificar un poco más este contexto, tenemos esta breve descripción. El Business Intelligence es básicamente el conjunto de conceptos y métodos para mejorar las decisiones de negocios mediante el uso de sistemas de soporte basados en hechos. Estos sistemas de soporte son prácticamente y esencialmente sistemas informáticos. Por eso, aquí recae la importancia del uso de sistemas estratégicos y de las tecnologías de información que hoy en día son utilizadas en el mundo a lo largo de los continentes. Pues bien, actualmente la información procede de un mundo de datos y por ello ha aumentado la necesidad de obtener óptimos y rápidos y además eficientes métodos para extraer y transformar todo tipo de datos que lleguen a una organización. Y para ello también es necesario convertirlo en información y, por supuesto, lograr distribuir dicha información a lo largo de la cadena de valor. La inteligencia de negocios cubre esta necesidad. Es por ello que en primera instancia se puede decir que es una evolución de los sistemas de soporte a las decisiones. Pues como bien lo dice, da soporte a las decisiones que se toman dentro de una organización y además busca extraer de la forma más eficiente estos datos para que procedan y giren a lo largo de la organización de la forma más rápida y eficiente posible. Con el paso de los años, las tecnologías han ido evolucionando y favorecen de gran manera a las empresas, pues a pesar de que se manejen volúmenes inmensos de datos importantes, es posible ahora convertirlos en información y resumirlos a manera de obtener conocimiento relevante acerca de nuestros clientes u otras operaciones del negocio. Toda esta tarea de recopilar la información se realiza a través de estudios de inteligencia de negocios, en los cuales se recopila, analiza y sobre todo comprende toda la información existente dentro de la misma. Con eso se puede lograr ver de una manera más ordenada y detallada, además de una manera más clara y explicable. ¿Qué es Business Intelligence? Bueno, podemos decir que es la habilidad para transformar los datos en información y la información en conocimiento, de forma que se pueda optimizar el proceso de toma de decisiones en los negocios. También, la necesidad de inteligencia en los negocios actualmente es imperante. Como bien podemos ver en nuestra imagen, los sistemas ERP recolectan todo tipo de datos de las transacciones que se llevan a diario dentro de las empresas, para finalmente lanzarlos hacia cada uno de los departamentos involucrados en los procesos de las empresas u organizaciones. Esto con el fin de que dichos datos sirvan para actualizar la información de estas unidades de negocio o departamentos y puedan generar no solo decisiones, sino también estrategias que ayuden al mejoramiento de las políticas de los negocios o del negocio.
Al invertir en este tipo de soluciones de inteligencias, los negocios se vuelven tangibles y también las inversiones realizadas en este tipo de sistemas son cada vez más necesarias. Algunos sistemas comúnmente conocidos son ERP, CRM, CSM y HCM, que extraen información para convertirla en una herramienta poderosa. Es necesario también mencionar que los ejecutivos de cada departamento necesitan siempre estar rodeados de información valiosa que los ayude a tomar estas decisiones en todo momento. Como podemos ver de este lado de la imagen, algo valiosísimo dentro de la inteligencia de negocios es la colaboración y la integración, pues la información llegando simplemente a cada uno de los departamentos no podría ser valiosa si no se le detalla y si no se le da un sentido a la misma, logrando con estos dos, colaboración e integración, que las empresas avancen hacia sus objetivos y encaminando cada uno de los resultados en prácticas comunes que lleven a un mismo fin. Otra parte importante es lo que mencionaba Carol, que decía que la inteligencia de negocios es el conjunto de metodologías, aplicaciones y prácticas enfocadas a la creación de información, es decir, básicamente recopilar todos esos datos y volverlos información. Más adelante hablaremos un poco sobre la forma en que la información se convierte en esto a partir de datos y cómo puede llegar a ser valiosa para convertirse más tarde en conocimiento. Existen algunas categorías de herramientas que nos ayudan en este proceso de inteligencia de negocios. Una de ellas pueden ser las herramientas de reporte, como la que se muestra en la imagen. Codice Query Builder permite extraer de forma rápida y sencilla información requerida para la operación diaria de una compañía. Incluso permite agilizar los procesos de comunicación de la información entre distintos miembros de su organización. Propicia mejoras en los procesos del negocio mediante el análisis fácil y oportuno de información. Cuando una empresa utiliza estos reportes diarios, está en capacidad de desarrollar y fomentar estándares corporativos para la presentación de información. Tal vez parezca algo muy sencillo, sin embargo, dentro de las empresas, a veces y en muchas ocasiones, es difícil llevar un reporte detallado con la información necesaria y pertinente de cada uno de sus procesos. Como podemos ver en este reporte diario, se busca especificar el nombre tal vez de algún cliente, su dirección, teléfono y correo electrónico. Como les decía, puede parecer algo muy sencillo, pero en ocasiones en las empresas no se logra tener este tipo de orden y por eso puede ser que pierdan a sus clientes o comiencen a tener algunas deficiencias en sus procesos. Otra herramienta son las herramientas de extracción de datos. Esta es muy familiar para algunas personas que trabajan con este tipo de herramientas de consulta. Son estudios codificados en donde algunas de las funciones que comúnmente logran albergar en cada uno de los datos, pues llegan a ser un poco más claras de extraer en este tipo de programas. Por ejemplo, cuando una persona necesita obtener un dato específico, este tipo de programas hará una pregunta y una secuencia de preguntas clave en donde logrará saber exactamente qué información necesita obtener la persona que está buscando este dato. Lo importante y lo interesante de estos programas es que permite entrelazar la información de varias fuentes de diferentes departamentos. Con eso se hace una base de datos mucho más amplia y muchísimo más eficiente y poderosa. Otro tipo de herramienta es la herramienta de análisis de datos. En este caso, lo importante es volver la información un poco más gráfica para poder verla y visualizarla de manera más clara. En ocasiones es difícil analizar un dato con un simple número, pues nuestro cerebro analiza mejor la información cuando está dividida y agrupada de forma eficiente, clara e incluso se ha demostrado que cuando utilizamos gráficos y colores podemos administrar la información de manera más eficiente. Una herramienta sencilla como ejemplo para mencionar este tipo de herramientas es el Excel.
Allí no solo podemos crear las tablas, sino incluso darle sentido y en algunas ocasiones podemos también crearlas desde bases de datos externas, en donde podemos traer información de otros documentos o incluso de otros programas. Pero bien, seguimos hablando del Business Intelligence. El Business Intelligence es básicamente la inteligencia de negocios. ¿Por qué es importante? Porque permite hacer más fácil el acceso a la información, y no solo el acceso, sino también compartir este tipo de información con cada uno de los departamentos que necesiten y que estén obligados a obtener este tipo de información. En segunda instancia, podemos también decir que permite la transacción de datos en tiempo real, lo cual es muy importante. Si tú estás realizando un pedido dentro del departamento de compras para la producción de la semana entrante, al instante en el que tú das de alta en inventarios este nuevo producto, la gente que está dentro de la planta para realizar el proceso sabe que ya ha sido pedido, y entonces se toman decisiones más rápidas. Por ejemplo, pueden empezar a planear acerca de la producción, la cantidad de producción, si llegará a tiempo o no llegará a tiempo, etc. Incluso algunas partes más adelantadas de la cadena de valor, como por ejemplo el área de comercialización, pueden empezar a elaborar presupuestos en base a la información obtenida por cada uno de estos departamentos. También ayuda a identificar en dónde se está creando desperdicio de información. ¿Para qué? Para no generar mayores gastos de información. Es decir, la información no es tal vez un tangible, pero sí es una forma muy valiosa de obtener ganancias. Cuando tú tienes adecuada información, logras tomar decisiones oportunas, eficientes y en el momento adecuado. También se reduce el riesgo de embotellamientos, que quiere decir algunas veces las personas no son capaces de encontrar la información que necesitan y deben de acudir a otros departamentos a buscar la información, y este no tiene la información, entonces acude a otro departamento a buscar la información y se hace un círculo en donde nadie tiene la información y la persona que debería de tenerlo quizá no esté en ese momento, a lo mejor salió. Entonces con esto ayudas a reducir los tiempos de producción, los tiempos de toma de decisiones, y ayudas a que todo fluya y no se hagan embotellamientos a lo largo de la cadena de valor. También ayuda a mejorar las decisiones, como mencionábamos, acerca de los procesos, y ayuda a saber más acerca del negocio. Básicamente esa es una de las herramientas que menos vemos, pero es de las más importantes. Quizá los empresarios piensen, pues es mi empresa, yo sé todo acerca de ella. Pero cuando analizas los datos y te comienzas a dar cuenta de la importancia y de lo que esconden detrás de estas características cada una de las partes de la información, puedes verdaderamente ayudar a tu empresa a convertirse en una exitosa marca o en una exitosa compañía. ¿Qué más integra el Business Intelligence? Bueno, como podemos ver aquí, el Business Intelligence emplea análisis, porque analiza los datos, reporte, porque genera cada uno de los reportes que se necesitan dentro de los corporativos, ya sea por departamentos o por áreas. También habla acerca del almacenamiento de datos, el benchmarking, que es escanear a la competencia. ¿Por qué? Porque también con ello podemos obtener información de otros directivos y de otros corporativos. Y también utiliza dos grandes programas, el OAP y el BPR, que son programas que básicamente nos ayudan a tomar decisiones. Analizan la información y la ordenan de forma jerarquizada, a manera de que podamos ver más claramente qué es lo que nos están queriendo decir dichos datos. Pues bien, hemos hablado sobre datos, información, conocimiento y otras herramientas, pero vamos a definir cada uno de estos. El dato. El dato es la representación simbólica mediante números o letras de una recopilación de información, la cual puede ser cualitativa o cuantitativa, que facilitan la deducción de una investigación o de un hecho. Es decir, un dato es simplemente un número o una letra que identifica a cierto grupo de personas. Por ejemplo, si tú preguntas, ¿qué edad tiene la gente que consume mi producto? 24, 35, 42, 15,
son datos, pues de manera aislada no representan ninguna información. Si tú los leyeras, no podrías. Pues bien, ese es un dato. Ahora bien, la importancia de los datos. ¿Por qué los datos son importantes? Los datos son importantes pues tienden a convertirse en información que puede proporcionarnos un significado, lo cual se convertirá en conocimiento y nos llevará a crear ideas o conclusiones acerca de algunos procesos o sucesos que pueden llegar a pasar dentro de nuestra organización. Después del dato tenemos a la información. La información está constituida por un grupo de datos ya supervisados, ordenados, evaluados lógicamente, que sirven para construir un mensaje basado en un cierto fenómeno o en un ente. Es decir, podemos tener un dato, como mencionaba en el ejemplo anteriormente, acerca de la edad. Si gestionamos la edad más el sexo de la persona, más la ubicación o la región en donde vive, comenzamos a tener un conjunto de datos que nos pueden ayudar a generar información. Quizá queremos vender un producto y con esto podemos saber en qué zonas o en qué regiones hay más mujeres de cierta edad, en ciertos rangos o de ciertas características sociales. Con esto, la información se vuelve una herramienta muy útil para tomar decisiones y los datos van tomando forma para volverse oro molido. Un ejemplo claro es el siguiente. Podemos observar cómo los datos llegan a nuestra empresa, los analizamos mediante nuestros conocimientos de análisis, algunas veces son simplemente agruparlos, se vuelven información y ya con esta información estructurada se realiza un análisis de dicha información, se logra entender esta nueva información que se está generando y al entenderla logramos tener el conocimiento completo y amplio de lo que estamos buscando. Anteriormente era importante obtener el conocimiento y con esto podíamos deducir ciertas tendencias de nuestros consumidores o de algunas otras características que estábamos buscando. Sin embargo, hoy en día es importantísimo el cuarto paso, pues si logramos tener este conocimiento y aplicarlo de la forma correcta, podremos llegar al paso de la acción, que es básicamente poder ejecutar esos planes que tenemos gracias al conocimiento de la información que acabamos de obtener. Eso es un verdadero sistema de información en salud, pues consta de los 4 pasos importantes para generar estrategias, acción y lograr un verdadero business intelligence. El conocimiento. Finalmente, esta es la última etapa del dato. Ya aquí es un conjunto de información que ha sido almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje y posee múltiples datos relacionados entre sí, que al ser tomados por sí solo poseen un menor valor cualitativo, es decir, un dato no nos dice nada, pero un conjunto de datos que se vuelven información y varia información almacenada se vuelven conocimiento. El proceso del conocimiento involucra 3 elementos: sujeto, objeto, operación y representación interna. Hay 2 maneras sistemáticas de generar conocimiento. Tenemos primero a la investigación básica, que es primeramente cómo se avanzará en la teoría. Es decir, son preguntas simplemente estructuradas para obtener la información. Puede ser mediante encuestas, realización de cuestionarios, análisis de las respuestas de nuestros consumidores, etc. Y la investigación aplicada. En este rubro se basa sobre la observación y se aplica la información directamente sobre los resultados que vamos obteniendo. Este diagrama nos ayuda a entender más completamente cómo se desarrolla el proceso para obtener información y llegar a una inteligencia de negocios. En este caso, nosotros, los productores, generamos datos, es decir, tenemos investigación, creación, recolección de datos y descubrimiento de los mismos
mediante nuestros sistemas ERP o los sistemas que tenemos informáticos dentro de una empresa. El número de facturas, el dato de ventas, la cantidad de clientes que tenemos, etc. La información se genera en conjunto con los consumidores, pues se necesita tener un análisis detallado por parte de los productores y una respuesta que dará sentido a la información que estamos buscando por parte de los consumidores. Con esto se logra tener una presentación en forma que atañe tanto a la organización como a los entes stakeholders exteriores. Cuando logramos tener esta información y pasa a la siguiente etapa, es como conocemos al siguiente punto, el conocimiento. Este se logra mediante la conversación, narración e integración, y el cliente sigue formando parte activa de este proceso. Es aquí en donde, gracias a su retroalimentación, podemos saber qué es lo que se espera o qué es lo que está esperando de nosotros, qué es lo que le agradó y qué es lo que le desagradó de nuestro producto o servicio. Al tener conocimiento más experiencia, es decir, aprender de resultados anteriores, podemos llegar al cuarto punto, que es el esencial o el más importante, la sabiduría. Con esto podemos tener la contemplación, evaluación e interpretación, y algo muy importante, la retrospección, la capacidad de mirar hacia atrás, analizando la experiencia que tenemos con nuestra información pasada y poder agruparla de manera que nos ayude a tomar decisiones futuras. Todo esto sucede en un contexto global, local y personal, pero en el ámbito de los negocios es básicamente algo global, pues es algo más holístico y busca traer información de todos los rincones de la organización, así como también de sus diferentes consumidores. ¿Cuáles son las etapas que se deben pasar en una empresa para llegar a la inteligencia de negocios? La fase 1 es dirigir y planear. Esta es la fase más importante, pues es cuando se involucra la redacción de los requerimientos específicos, el por qué y para qué se desea tener una inteligencia de negocios, y esto nos guía a nuevas preguntas. El proceso de inteligencia de negocios comienza con los usuarios, ejecutivos, directivos, líderes del negocio, etc. Aquí podemos ver, es la primera fase en la que todos ponemos de nuestra parte para saber hacia dónde van a ir encaminados los esfuerzos y para qué queremos que el Business Intelligence sea parte de nuestra empresa. La segunda fase es la recolección de información. En esta hay diversas fuentes de información dentro de una compañía. Podemos recolectar la información de bases de datos internas que han sido diseñadas o han sido alimentadas con información de nuestra propia empresa, y también podemos recolectar información externa. Podemos tener fuentes primarias y fuentes secundarias. Este es un proceso continuo y muy importante, pues a cada momento estamos recolectando y siendo sensibles a la captación de información y de datos importantes por parte de nuestros clientes. La fase 3 es el procesamiento de datos. En esta fase se integran los datos para volverlos de una forma más utilizable para el análisis. Esto puede ser posible creando nuevas bases de datos, agregando datos a bases existentes o consolidando la información. Esta fase es generalmente vista como la extracción, transformación y carga de datos que ocurre en ambientes de organización. Con esto buscamos volver más útiles nuestros datos. El análisis de la producción es la cuarta fase. En el grupo de análisis de negocios utiliza herramientas y técnicas para ordenar los datos y crear inteligencia. El resultado final es la producción de respuestas inteligentes en un contexto propio. En algunos casos es un proceso simple, como la creación de un reporte. En otros casos son la creación de indicadores. Aquí es cuando la información se vuelve más estructurada y detallada, y donde es importante agruparla de manera precisa y correcta para poder dar una correcta interpretación acerca de lo que nos quiere decir esencialmente. Como se muestra en esta imagen, el uso de gráficas es comúnmente utilizado en esta etapa, pues ayuda a ver la información de una forma más práctica y más comprensible. La quinta parte es la difusión. La difusión es entregar productos inteligentes a los diversos clientes que lo requieren. Esto implica el uso de herramientas de inteligencia en los negocios para la publicación de tableros de indicadores,
reportes o posibilidad de tener herramientas de fácil uso para que los mismos usuarios tengan la capacidad de revisar los datos de manera rápida y sencilla. Existen diferentes programas y sistemas informáticos que ayudan a que la información sea difundida a lo largo de toda la organización. Esto es importante, pues la información contenida en base a cada una de las respuestas y estrategias que se han generado anteriormente deben ser difundidas para que sean fácilmente medibles por toda la organización y que ningún miembro se quede sin recibir la información. Con esto los procesos serán más eficientes y la inteligencia de negocios será una realidad dentro de la empresa. La comunicación es algo importante en todos los niveles corporativos. ¿Cómo se transforma la información en conocimiento? Anteriormente ya lo habíamos mencionado. Las personas reciben la información y lo vuelven conocimiento mediante la extracción, análisis y evaluación de los datos. Este es un proceso muy simple. Eso es lo que sucede en nuestra mente. El dato 1, dato 2 o dato 3 llegan a nuestro cerebro a través de los sentidos, en este caso a través de las computadoras. Se vuelven información a través de los programas que tenemos. Y con ello podemos tener, gracias a nuestras diferentes variables de comprensión que tenemos dentro de nuestros sistemas, en este caso humano, el instinto o el intelecto, la información que necesitamos. En el caso de los negocios, gracias a la interpretación precisa que dan cada uno de los programas que brindan soporte a las decisiones. ¿Cuál es el objetivo principal de la inteligencia de negocios? Pues es promover a las compañías de habilidades para transformar la información en bruto a una información accionable, sólida y que nos permita almacenar, distribuir y analizar de manera rápida cada una de esta información. Beneficios que obtiene la empresa cuando genera inteligencia de negocios. Uno de los principales beneficios es mayor visibilidad, mejor comprensión del negocio y mejor capacidad de respuesta. También nos permite tener más capacidad para tomar decisiones, pues la información viaja a través de canales bien distribuidos por toda la organización en tiempo real. La tendencia y el desplazamiento. Esto es muy importante, pues nos muestra claramente cómo va a reaccionar nuestro público o nuestro consumidor y cómo lo ha hecho a lo largo del tiempo. Es importante para poder crear y gestionar estrategias a futuro y tener pronósticos estables que nos permitan llegar a nuestros objetivos. ¿Qué es y qué no es inteligencia de negocios? La inteligencia de negocios sí es una herramienta que permite ampliar la visión estratégica, permite reducir el riesgo e incertidumbre en la toma de decisiones. Hace el conjunto de elementos que permite volver a las organizaciones más proactivas. No es un banco de almacén de datos, no es un programa aislado y no es un autointerpretador de la realidad. Es decir, la inteligencia de negocios no es una máquina que toma las decisiones por la empresa, sino le brinda las herramientas necesarias para brindarla. Nadie tomará las decisiones por ti. Tampoco es una competencia entre departamentos, pues ambos alimentan al sistema de manera eficiente y de manera equitativa. Lo que sí es la forma clave para alcanzar el éxito. La inteligencia de negocios es algo fundamental hoy en día. Por eso podemos decir que la inteligencia de negocios no es moda, sino una necesidad. Es algo que llegó para quedarse. Es algo que ayuda indudablemente a los negocios a ser más eficientes y tener una ventaja competitiva frente al resto de sus competidores. En el futuro, seguro habrá más proyectos de Business Intelligence, ya que habrá cada vez más datos e información disponible, y la necesidad de organizarla y disponer de ella para mostrarla de una manera más clara. Algunos de los beneficios que las organizaciones obtienen cuando utilizan sus decisiones fundamentadas en el Business Intelligence son minimizar la incertidumbre y tener un análisis transversal. Con esto se refiere a satisfacer de manera eficiente las necesidades de información no solamente internas, sino también externas, pues actualmente nuestros clientes también exigen tener información de todos y cada uno de los procesos a los que se someten los productos que adquieren.